Bien, buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos. Los que han llegado puntuales son 12 de casi 30. No sé por qué no son tan puntuales, pero bueno, lamento que tengan esa actitud. Vamos a ver el día de hoy, en esta clase de hoy, 6 de agosto, sobre el tamaño de proyecto. Ya estamos en la unidad 2, estamos avanzando. Ya tienen un poco más de conocimientos en cuanto a la parte de cómo desarrollar proyectos, no solamente cómo hacerlo, cómo construirlos, sino cómo tengo que documentarlos y para que vean todos los análisis correspondientes que se deben hacer. Entonces, el tamaño del proyecto es parte fundamental del análisis técnico que ustedes tienen que realizar previo al diseño y posterior al desarrollo del proyecto para que los costos y tiempos presupuestados o estimados estén dentro de la correspondiente presupuesto del cliente. El tamaño del proyecto, como dice ahí, es uno de los elementos esenciales que se requiere para el estudio técnico y además hay que prever inicialmente con las siguientes interrogantes. Bueno, mi proyecto, ¿qué tan grande quiere ser? ¿Cuánto quiero producir? ¿Cuál va a ser mi capacidad de atención? ¿Cuál va a ser la capacidad de uso? Es decir, ¿cuánto usar cada factor de producción? Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de fibra óptica, ¿qué cantidad de fibra óptica? ¿Cuántos kilómetros de fibra óptica voy a construir? ¿A cuántos usuarios voy a atender? A esos usuarios, ¿qué capacidad de ancho de banda les voy a dar? Por poner un ejemplo. Si quiero poner un cyber, ¿cuántas máquinas debo poner en ese cyber? ¿Cuál será el espacio físico que necesito? ¿De qué capacidad serán mis máquinas? Eso va a depender también qué ancho de banda, considerando que en un momento dado tengo mi temporada pico de atención al cliente. Bien, con estos antecedentes y este ejemplo, la referencia de mi tamaño dentro de la parte técnica es determinar la capacidad instalada, ¿sí? Ya ustedes verán si esa capacidad lo hacen de acuerdo a una unidad de tiempo, como tenemos ahí, diaria, semanal, por mes, por horas, etc. Y va a depender específicamente, ya les dije, de los recursos, en este caso, a nivel de equipos, y todos los elementos que completen las tecnologías de la información y comunicación. Deben estar disponibles para que el cliente se sienta satisfecho. El tamaño de un proyecto dice que es función de la capacidad de producción y del tiempo en conjunto, o sea, nada se analiza por separado, o sea, mejor dicho, se analiza por separado, pero se los integra en un todo, porque esta es la forma como va a funcionar. Por otro lado también es importante establecer el tamaño, porque es importante estimar la rentabilidad que podría generar su implementación. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la fibra óptica. Si tengo 1 kilómetro de fibra óptica, pues imaginémonos que voy a atender a 100 usuarios, 100 clientes. Con 2 kilómetros probablemente atienda a 200 clientes, con 3 a 300 y así sucesivamente. Más clientes, analizo si me conviene invertir más, es decir, gastar más en fibra óptica, instalar más fibra óptica, y si eso me va a generar una rentabilidad mayor. O sea, tendría que ver si conviene o no conviene ampliar más la red. En este sentido, el manifiesto principal es determinar su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos. Reitero, ¿me conviene tener 3 kilómetros de fibra óptica o con 2 es suficiente que me da la misma ganancia o una ganancia y no arriesgo mucho? Esas cosas tienen que ustedes analizar y determinar. Eso se llama trabajo de ingeniería. El trabajo de ingeniería no solamente es desarrollar, diseñar, pero al final al cliente no le determinan esto, no le determinan cuál va a ser su rentabilidad. En este caso, yo tengo que determinar incluso en la operación los costos escondidos. Me conviene, por ejemplo, tengo otro ejemplo, compro impresoras de láser o compro impresoras de inyección a tinta. La láser es más cara, mejora la calidad, los costos operativos, en este caso de cambio de tóner, también van a ser mucho más caros. Si voy por una inyección a tinta, realmente
vamos a tener un trabajo de menor calidad, pero los costos de los cartuchos o recargas son más baratos. Sin embargo, no deja de gastarse. Entonces, todo eso hay que prever. Ya con esto empiezo a tener información para poder tomar decisiones respecto al proyecto. Y voy a poner un ejemplo práctico, bastante sencillo y doméstico. Si yo quiero hacerme una casa, si mi casa es más grande, más me cuesta, voy a tener más comodidad. ¿Tengo cómo mantenerla? Tengo que hacer limpieza. Necesito un ayudante o empleado. Si mi casa es pequeña, voy a gastar menos. Probablemente no tenga la misma comodidad, pero sí me siento cómodo y voy a tener menos trabajo y menos costos de limpieza a nivel operativo. Espero que con ese ejemplo hayan captado más o menos la idea central de lo que es el tamaño del proyecto. Bien. Se deben tener ciertas variables complementarias. En este caso tengo 6. Podría tener muchas más para poder establecer mi tamaño del proyecto. Bueno, debo saber a cuántos usuarios quiero atender, o por lo menos estimar un aproximado cuál será mi cobertura, es decir, hasta dónde voy a llegar, cuál será el valor, el precio, cuál será el precio de lo que yo quiero vender, cuánto gastaré en materia primas, cuánto se me generará el presupuesto de lo que yo tengo que invertir y cuántas personas requiero. ¿Cuántas personas se requiere para hacer el trabajo? Entre las unidades fundamentales relacionadas con las variables, generalmente se las tiene que la cantidad de producto es por unidad de tiempo. Es decir, yo tengo que saber cuántas personas atiendo en ventanilla por hora, cuántas facturas emito por hora, cuántos usuarios se me conectan al internet por horas, entre otras cosas. Es decir, eso me establece unas medidas de tamaño para establecer la tipología del proyecto. Aquí tengo 7 ejemplos de tipos de proyectos. En educación, pues yo tengo que decir, en este caso, hablemos de la facultad, cuántos alumnos por semestre tengo en 8º año. ¿Cuántos alumnos por semestre tengo matriculados en la facultad? A nivel de ingeniería, por ejemplo, de TICS, ¿cuántos megabits voy a darle por cliente? Entre otras cosas. ¿Sí? ¿Cuántas computadoras voy a tener por estudiante en el laboratorio? Si se dan cuenta, a eso se refiere, porque yo necesito sacar costos. Bien, hay ciertas medidas especiales en cuanto al tamaño, que me permiten establecer el tipo de proyecto y el índice. Por ejemplo, el que a nosotros nos interesa en redes y comunicaciones, ¿cuántos puntos de red, cuántos access point tengo para Wi-Fi en la facultad, en la universidad? ¿Cuántos laboratorios de TICS tengo por especialidad? En un cyber, ¿cuánto le pongo, qué ancho de banda le doy a cada máquina? ¿Cuántas licencias voy a tener por computador o por usuarios? ¿Sí? Entonces, esas son medidas especiales que ustedes tienen que considerar dentro de su estudio técnico y, según lo que revisaron los proyectos, no han puesto ninguna situación de esta, simplemente desarrollo una aplicación móvil y listo. ¿Sí? No me dicen si es monousuario, multiusuario, si es limitado, qué capacidad requiere, cuáles son los requisitos de usuario, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta todas estas situaciones. Bien. El proyecto también toma su importancia porque hay ciertos factores que determinan el tamaño de la inversión. Y además, es fundamental para establecer el monto, ya lo dijimos, más grande mi proyecto, más inversiones. Más pequeño mi proyecto, menos inversiones. Más grande mi proyecto, tengo mayor capacidad de atención o de producción, más pequeño, menos capacidad de producción o inversión. Más grande, más inversiones y probablemente más ingresos. Probablemente digo, porque a la final, si no hice bien los cálculos, no va a ser así. Bien, entre los factores determinantes tenemos 5. Primero, yo necesito saber mi mercado, a quiénes voy a vender, a quiénes voy a atender, cuáles serán mis potenciales clientes. Es decir, si voy a poner un cyber, yo tengo que ver si con 5 máquinas, con 10 máquinas o con 20 máquinas es suficiente. Bien, debo saber mi proceso técnico, debo conocerlo. Veamos con el cyber. Significa que cada computadora
tendrá una conexión cableada, por decir. Cada computadora tendrá una protección eléctrica contra cortocircuitos. Cada computador tendrá sus dispositivos periféricos completos. Donde voy a tener el control central de esas computadoras del cyber, cómo establezco el control no solamente a nivel técnico operativo, sino también a nivel de costos, es decir, que me establezca la cantidad de tiempo que esa persona estuvo trabajando. ¿Dónde está localizado mi proyecto? ¿Dónde estará localizada mi oficina? Esa localización, pues, es importante también. ¿Cuáles serán los suministros e insumos requeridos? En el caso del cyber, pues necesitaré internet, necesitaré climatización, necesitaré probablemente algún servicio mínimo de cafetería, como agua o dulces, entre otras cosas. Necesitaré probablemente impresora con hojas y tinta porque hay que reimprimir. Necesitaré a la final alguna venta adicional de papelería, entre otras cosas. ¿Cómo voy a financiar la inversión del proyecto? ¿Cómo voy a financiar la implementación del cyber? Bien, veamos cada una de ellas. Bien, el primero, el mercado. Es decir, el mercado me va a establecer la cuantificación. ¿Qué tan grande, cuántas máquinas voy a poner en mi cyber? ¿Cuántas? ¿A cuántos clientes por hora? Si tengo 10 máquinas, yo estimo que si trabajo 8 horas, que lo que yo quisiera es que esa máquina estuviera utilizada las 8 horas. ¿Sí? Máximo, mínimo, que esa máquina al menos esté utilizada en un 25%, es decir, en 2 horas diarias, cada máquina. Promedio, que al menos estén utilizadas entre 4 y 6 horas. Todo eso tengo que realizar. Bien. Es decir, tengo que establecer la demanda mayor, menor o igual, los escenarios que yo les puse ahorita con el ejemplo. ¿Sí? Máximo, intermedio y mínimo. Y de acuerdo a eso yo tengo que sacar promedios para ver si lo que está ingresando me cubre los gastos. Porque acuérdense que tengo que pagar, una vez que empieza a funcionar el cyber, tengo que pagar generalmente el alquiler de local, tengo que pagar internet, entre los servicios básicos tengo la energía eléctrica, tengo que pagar a la persona que está administrando y tengo que recuperar mi capital. Son 5 cosas al menos que yo tengo que darme cuenta con la magnitud. Esto me va a establecer la existencia o no de una demanda potencial y desde aquí yo ya me voy dando cuenta si mi proyecto es viable o no viable también. Ya en la parte técnica puede que el análisis involucrado sea favorable, no hay ningún problema, pero en cambio me estoy dando cuenta que con la cantidad de demanda que tengo no voy a cubrir mis costos ni de inversión, peor de operación. Si tienen preguntas, por favor, las pueden ir haciendo a través del chat. Bien. Uno de los segundos factores es el proceso técnico. ¿Sí? Con el proceso técnico yo tengo que analizar cuáles son las posibilidades de construir el cyber con la capacidad mínima que me permita financiar los costos de inversión y los costos operativos. Me permite también, algunas veces, generalmente uno dice, quiero hacer un cyber con 10 máquinas, pero no tengo dinero para las 10 máquinas. Entonces, empiezo con algo mínimo, es decir, voy a empezar con 3 máquinas, voy a empezar con 5 máquinas, pero sé que mi máxima capacidad es llegar a 10. A eso se refiere esta parte. Es decir, qué hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué lugar lo va a hacer, para qué lo haré y cuándo lo haré. Entonces, tengo que apoyarme con esas interrogantes del proceso técnico que son universales. Entonces, el proceso técnico me va a determinar que si no tengo financiamiento para las 10 máquinas de mi cyber, pues empiezo con algo. Empiezo con 3 máquinas, 5 máquinas, y poco a poco voy creciendo. Pero también el crecimiento tiene un tope. Esto no es un crecimiento de que crezco, haya 10 para 10 máquinas, pero mañana pongo 5 más 15, 20, el lugar se me pone más estrechito, ya no me alcanza allí, tengo que romper la pared del local de al lado o simplemente mudarme a otro local.
el caso, ustedes vean si les conviene sobrepasarse también de la capacidad que tenían proyectada. La importancia de la localización. La importancia de la localización del proyecto, podemos observar que también tiene su importancia. ¿Sí? Si bien es cierto que los locales o las empresas pueden ser muy buenas y las decimos, la podemos poner en el desierto y ella la busca. Sí, es cierto. Pero también la localización me permite establecer, si ustedes observan aquí esta imagen, a nivel macro y micro de la localización, cuando hablo de las plantas me refiero al proyecto, dónde va a estar ubicado, dónde va a funcionar. Suponiendo el cyber, que si yo voy a un cyber y tengo carro, debe haber facilidades de parqueadero, debe haber seguridad en el momento que parqueo mi carro, es decir, que de parqueo mi carro no necesariamente tiene que haber un guardia, pero que dejo mi carro y por ahí mismo me lo van abriendo o me le rompen el vidrio. ¿Qué más? La localización es importante que por allí ustedes se den cuenta que haya facilidad de transportación, es decir, los buses, los taxis, que el lugar no sea peligroso, etc. ¿Qué más? Un lugar donde me permitan poner, donde yo pueda poner el letrero que se divise, ¿sí? Que se divise. ¿Sí? Entonces, la ubicación es importante. Pero aquí también hay algo contradictorio. De acuerdo a la ubicación, también nosotros vamos a tener el costo del local. Por ejemplo, si nos vamos a la calle 13, un lugar muy ubicado, pero en cambio los costos de arrendamiento son altos. Y si pretendo comprar algo propio, también me van a seguir siendo altos los arriendos. Entonces, en la localización es importante también que el local sea propio y con eso se apalanca costos. Eso implica que si el local es propio, es mío y no pago arriendo. No paga arriendo, pero vaya sacando un valor como que estuviera pagando arriendo. Y es la manera de ir recuperando el capital invertido. Bien. Para la localización no solamente es importante el cliente, ¿sí? También es importante que haya lugares donde me den la facilidad de poder conexión de los servicios básicos. Pero no tenemos agua potable porque por aquí no pasa la República. Pero está muy lejos el lugar de donde vamos, del poste donde vamos a traer energía eléctrica. O le dice el proveedor de internet, no, por ese sector no tengo cobertura. ¿Sí? Los proveedores, entre otras cosas. Entonces, miren, es una combinación de algunos elementos para que la localización ustedes lo puedan establecer. Reitero, ustedes normalmente han estado haciendo proyectos así, profesor. Empiecen en pequeño, pero piensen en grande. Pero ustedes están empezando en pequeño y pensando en pequeño. ¿Sí? En algún emprendimiento o indicarle a algún cliente, bueno, puedo hacer un plan de negocio, una creación de una empresa tecnológica o de servicios tecnológicos y tengo que saber dónde está. ¿Sí? Por ejemplo, me gustaría, por ejemplo, no sé si está Camila, creo que no está conectada Camila, no te veo por allí. ¿Dónde, o quiénes de los que están allí tienen su pequeño negocio, su pequeña empresa? ¿Quiénes, por favor? Dávila, ¿estás conectado con 2 usuarios? ¿Tiene 2 accesos? Dávila, le estoy hablando, por favor, ¿sí me escucha? ¿Cómo así? ¿Por qué tienes 2? Ya, ok. A ver, ¿quiénes de los que están allí, por favor, tiene alguna empresa, algún local? ¿Nadie? Bien. Es importante, entonces, si ustedes, sí, es verdad, yo también empecé con mi empresa, con mi oficina en la casa. Es más, una vez que ya me conocieron, ya el lugar se adecuó mucho mejor y tenemos eso, ¿no?
Al inicio era difícil llegar, la gente no quería venir, solamente en decirle Tarqui y ya se asustaban. En decirle Tarqui, el sector del Colegio San José por ahí hay bastante delincuentes. ¿Sí? Es cierto que a veces hay ciertos lugares que se los generaliza, pero de manera específica estaba en Tarqui, vivo en Tarqui, en el sector sano, donde no hay la situación de alta delincuencia, ¿no? Bien, entonces, continuemos con otro de los factores. Bien, el más importante yo diría que es el financiamiento. Está bonita la localización, la demanda está muy buena, el mercado está muy bueno, pero ¿y quién me ayuda a cubrir los costos? Yo no tengo todo el dinero, tengo todas las ideas, tengo todo el proyecto, pero no tengo el dinero. ¿Cómo lo financio? Bien. Aquí vendría la pauta. Bueno, y ahora ya el proyecto queda paralizado porque no hay quien financie. Entonces, con el presupuesto, yo puedo establecer entonces qué tanto voy avanzando, es decir, cómo empiezo mi empresa. ¿Empiezo al 100% o empiezo con un escenario conservador pequeño para que me alcance el dinero? Segundo, ¿a quién le presto? Me hace falta, no sé, $500, o hago un préstamo al banco, o hago un préstamo a alguien menos a los superiores. Bien, y aquí les voy a dar otro consejo. Miren, prestar $500 al banco sí probablemente me lo presten, pero el gran problema estaría en ¿qué? En que yo no tenga ninguna cuenta, ni de ahorro ni cuentas corrientes. Ya, con eso, sin necesidad de ir al banco, ya no podría financiarlo. Entonces, es importante el financiamiento porque ya necesito implementarlo. ¿Sí? Ya les dije, si no tengo para la máxima inversión, empiezo con lo mínimo. Empiezo con lo mínimo. Esas son las estrategias para poder reducir o minimizar o erradicar la forma de cómo voy a financiar el proyecto. También es importante los proveedores. Uno de los problemas que tienen las empresas o los proyectos con los proveedores es cuando les empiezan a quedar mal en los pagos. Si no pago, no me dan. Si no pago el internet, me cortan el internet, entre otras cosas. Entonces, es importante que el proveedor le dé buen precio, le dé buen crédito, le dé plazo de pagos, entre otras cosas. Adicionalmente, pues, empiecen a ver los volúmenes de materia prima, no se estoqueen demasiado, vayan viendo qué es lo que más va rotando y qué es lo que necesitan y den prioridad, ¿sí? Porque además de eso necesitan ustedes dónde guardar la materia prima. Soliciten cotizaciones, actas de compromisos y soliciten no una, ni dos, ni tres, todas las que sean necesarias. Formas de entrega, soporte técnico a tiempo, entre otras cosas. Entonces, uno de los problemas o de los análisis más críticos que tendrían que hacer en el momento de poner un site es decir, bueno, ¿qué proveedor de internet busco? Por el lugar que lo quiero poner, ¿habrá el servicio? ¿Habrá cobertura? ¿Cómo son los pagos y tantas cosas, no? Y ustedes que andan en el medio ya se darán cuenta, conocerán qué proveedor más le conviene. Bien. A esto, yo tengo que saber cómo va creciendo mi negocio, cómo va evolucionando, ¿sí? Aquí tenemos una capacidad, es decir, todo el rectángulo es mi negocio, pero apenas tengo una parte, podríamos decir 2/3 partes del negocio ocupado y una 1/3 parte pasa desocupado. Significa la capacidad ociosa que tengo por gustos estas máquinas en el cyber. No debieron haber sido 10, sino 7, 8 máximo. Entonces, miren, ahí ya tengo por gusto invertido en 2 máquinas y 2 estaciones completas. Bien. Yo voy a tener costos fijos de producción y voy a tener costos variables. Los costos fijos, en este caso, será el costo del internet. El costo variable, la energía eléctrica me va a variar. ¿Sí? Me va a variar y la sumatoria de esas dos, el costo fijo más el costo variable, me va a dar el costo total del proyecto. Y también tengo que comparar con mis ingresos. Y observen que los ingresos son más altos que el costo total. Entonces significa que sí voy a tener rentabilidad. Si hubiese sido lo contrario, significa que estoy trabajando a pérdidas. Esas situaciones tienen que analizarlo. Aquí miren, escalonadamente, conforme crece a nivel del tiempo el negocio, mi capacidad instalada ociosa se sigue manteniendo. O sea, persisto en que el proyecto
no debía haber puesto 10 máquinas, sino 7 o máximo 8. ¿Sí? Bien. Sí es verdad que yo debo tener una capacidad de reserva, pero tampoco en este caso que no sean 2, sino solamente una. ¿Sí? Ah, pero es que en ciertos días se llena y la gente se va. Es en ciertos días, no todos los días. ¿Sí? Hay que ver incluso la capacidad instalada. Y este es el crecimiento de los negocios. Miren, empecé pequeño y sigue creciendo. Y aún así, esta parte en blanco es la demanda insatisfecha. ¿Qué significa la demanda insatisfecha? Son nuestros clientes. Si sigue llegando cliente, sigue llegando cliente. Aquí en este caso, en este ejemplo, ya este es parecido, aquí va evolucionando conforme pasa el tiempo. Aquí yo tengo que el área de azul es la pérdida, es decir, el área que está cercana al eje de coordenadas X, Y, es pérdida, y el área que está al frente, que se refleja, que está en rojo, es las ganancias. Si el área azul es mayor que el área roja, significa que voy a perder. ¿Sí? Debería ser lo contrario. Es decir, esta área azul debe minimizarse y el área roja debe agrandarse. Es decir, como que nosotros estuviéramos estirando y encogiendo estas áreas. ¿Sí? De eso se quiere, pero tengo que hacer un buen estudio de demanda. Bien. Ya para finalizar, sí, D'Angeli. Ya, tranquilo, que te mejores, cuídate, un abrazo. ¿Ah? Bien. Tenemos 5 aspectos que deben tener claro ya como resumen para los pasos de determinar el tamaño del proyecto. Bien, hipotéticamente significa en forma ideal, en forma perfecta, yo debo saber cuál es mi población objetivo. Es decir, ¿qué quiero? Quiero un cyber porque las personas que van a venir van a consultar. ¿Sí? Puedo poner un cyber cerca o al frente de una entidad pública, se me ocurre el Seguro Social. Todo el mundo va a querer ir a consultar ciertas cosas. 2, empiezo preliminarmente a darme cuenta qué tan grande va a ser mi cyber. Empiezo alternativas de escalas diferentes, es decir, mínimo, intermedio o máximo. Un tercer paso es la tesis que yo he planteado en el paso 1 respecto al paso 2, entonces empiezo a hacer ajustes. Bien. Cuarto, ese ajuste de tamaño inicial y futuro, tengo que analizar ahora sus restricciones o conveniencias, es decir, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Y finalmente hacer un ajuste ya al final del análisis del proyecto, de acuerdo a la población objetivo, para estar seguro si voy a cubrir los costos de inversión y si voy a cubrir los costos operativos. Bien, estimados alumnos, eso es lo que compete al tamaño del proyecto. Si hay dudas, preguntas, por favor pueden hacerla y con gusto la estaremos respondiendo. ¿Sí? Con gusto la estaremos respondiendo. ¿No hay? Bien. De mi parte, si no hay preguntas, gracias por su asistencia, pues terminaron 21, 20 con el retorno que tengo yo, y Dávila, que está cuando estamos hablando, tenemos 19 estudiantes de casi 30. ¿Qué pasó? Empezamos con más estudiantes conectados y cada vez hay menos. No se confíen mucho, estamos ya en la semana número 10. Reitero, vayan haciendo las tareas, háganlas bien, técnica, de forma y de fondo de manera general, y cumplan con los plazos establecidos. Que tengan un lindo día, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Un abrazo. Hola, ¿se me escuchan? Sí. Bien. Entonces, damos la clase por terminada, queridos alumnos. Un abrazo, cuídense. Igualmente, ingeniero. Sí. Okay.